Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de perfumería. Mi nombre es María y esto es Spray Yourself. Hoy os traigo un vídeo que tenía un montón de ganas de hacer y además es el que ha salido por votación en la encuesta que os hice hace un par de semanas. El vídeo se trata de mis mejores descubrimientos perfumísticos de 2022 y son aquellos perfumes que han marcado mi año. Antes de empezar quiero aclararos que no son todos lanzamientos perfumísticos de 2022, sino que son aquellos perfumes que he ido descubriendo a lo largo del año, aunque por supuesto muchos de ellos son lanzamientos de este 2022. En el top vais a encontrar tanto perfumes comerciales como perfumes nicho y también algún low cost. Así que si queréis saber cuáles son los perfumes que han marcado mi año, quedaos, que empieza el vídeo. El primer perfume que os traigo está en mi wishlist porque fue un descubrimiento de 2022, pero desafortunadamente aún no lo tengo. No lo tengo porque no he encontrado el momento de comprármelo. Es un perfume más bien carete, pero huele que no os podéis imaginar. Lo descubrí gracias a mi amiga Lola del canal Lo Lamento Tanto, que por cierto ha vuelto a YouTube y yo no puedo estar más contenta. Se trata de La Danza de la Libélula de Nobile 1942. No tengo el perfume completo, está en mi lista de deseos indiscutible porque desde la primera vez que lo olí fue fijación con este perfume, obsesión. Además es que es súper navideño, os cuento. En sus notas encontramos manzana roja, canela, vainilla y un punto a coco. Es un perfume cálido, cremoso, dulce, con ese punto que no solo es el de la manzana roja, sino más bien es como una manzana roja con caramelo. Este perfume se podría considerar que es un gourmand, pero para mí es mucho más que eso. No es un gourmand al uso, es un perfume súper bien ejecutado, con una calidez, con una sedosidad y con un estilazo. El precio del perfume ronda los 120-130 euros y si yo nunca me lo he comprado es porque siempre he estado esperando a ver si en algún sitio lo rebajan, pero no he tenido suerte. A día de hoy, lo que os decía, es uno de mis perfumes que está en el top, si no en el top 1, sí que entre los 3 primeros de mi lista de perfumes favoritos. Y por si os queréis hacer una idea de qué tipo de perfume es o en qué contexto se lo puede poner uno, a mí me gusta mucho comparar los perfumes con las prendas de vestir porque así nos hacemos un poco la idea de en qué contexto funcionaría. Si yo tuviera que asemejar este perfume a una prenda de vestir, sería sin lugar a duda un pañuelo de seda. Para mí sería ese pañuelo de seda que guardamos con muchísimo cariño en nuestro armario. Es un pañuelo de seda que no te pones todos los días, tampoco es un básico de tu armario, pero el día que te lo pones eres tú y ese pañuelo de seda. Pues bien, esto sería para mí en perfumería el perfume de La Danza de la Libélula. Un perfume hecho para el deleite personal. Es un perfume que no te lo van a halagar a menos que se acerquen mucho a ti porque no proyecta especialmente. Por cierto, si no lo he dicho, es completamente unisex. Para mí huele mucho a Navidad por ese punto de manzana con caramelo. Y es un perfume que yo, si lo tuviera, a día de hoy, como os enseñaba, lo que tengo es este de Cannes, que solo le queda esto y lo estoy guardando como oro en paño. Pero si yo lo tuviera, está claro que lo usaría para ocasiones especiales. Para mí no es un perfume ni de oficina ni del día a día, son para ocasiones especiales en los que uno quiera llevar una prenda de lujo o una prenda delicada. Así que chicos, este fue mi primer descubrimiento de 2022 y uno de los pocos perfumes que os voy a enseñar que no tengo en tamaño completo. Lo que sí quiero es dejaros por aquí arriba la foto del bote porque si por si fuera poco lo bien que huele este perfume, los botes de esta colección son una maravilla, son una joya y una obra de arte y creo que aunque no me gustase el aroma, solo por su bote ya merece la pena. Y bueno, en mi obsesión de buscar una alternativa a ese perfume, porque sí, aquí una no es tonta y si un perfume le encanta y no se lo puede comprar porque es muy caro, pues siempre va a buscar una opción low cost que consiga suplir la carencia de ese perfume que tanto una desea. Pues bien, el segundo que os traigo va justo en ese sentido. Se trata de este perfume, se llama All About Eve de Hope y es un perfume que huele muy parecido a La Danza de la Libélula. Es un perfume que se parece muchísimo con una salvedad. La salvedad es que La Danza de la Libélula, la nota de manzana que tiene es como de una manzana, lo que os decía, roja caramelizada.
La diferencia es que este tiene un pequeño matiz ácido que recuerda más al de una manzana verde. Son perfumes súper similares. Este se nota que tiene menos calidad que el primero, pero como alternativa al primero funciona bastante. No estoy diciendo que por tener este vaya a quitar de mi lista de deseos el otro. ¿Por qué no? Porque sé que hasta que no me lo compre no voy a parar. Pero este como alternativa es súper buena alternativa. Es un perfume que lo están descontinuando, pero aún se puede encontrar en perfumería. Y de hecho está a un precio súper tirado. Creo que estos son 30 mililitros y a mí me costó menos de 20 euros. Los que andéis como yo buscando una alternativa a la danza de la libélula, o los que os haya llamado la descripción del anterior y queráis saber de qué rollo va, este por menos de 20 euros merece muchísimo la pena y os lo recomiendo. El siguiente perfume que os traigo sí es un lanzamiento de este año, y antes de que me matéis, porque sé que va a ser un perfume polémico, bueno, os enseño primero cuál es y luego hablamos. Se trata de Libertine Neroli de Francesca Bianchi. Y sé que aquí van a venir las críticas porque en mi vídeo del Cherry Fever de Lunio yo dije que no me gustaba el Neroli. Lo dije y lo mantengo. Para mí el Neroli es una nota que no me gusta, que no va conmigo y que tiendo a evitar en perfumería. Pero para mí esto, si ha sido un descubrimiento de 2022, es porque no es un perfume de Neroli al uso. Me explico. Los que me conocéis, me seguís por Instagram y demás, sabéis que soy una fan incondicional de Francesca Bianchi. Prácticamente me gustan todas sus colecciones, entonces cada vez que saco un nuevo lanzamiento, pues yo tengo que olerlo. Es verdad que este no me llama mucho la atención de primera, precisamente por el nombre de la fragancia, pero al ser una creación suya, yo lo tuve que probar. El motivo fundamental por el que me gusta este perfume es que, aunque su nombre lo indique y aunque obviamente lleva Neroli y se siente, es un concepto de Neroli completamente distinto al que encontramos habitualmente en perfumería. Si yo tuviera que catalogar este perfume dentro de una familia olfativa, para mí no sería un floral blanco ni mucho menos. Para mí esto es un perfume verde, es un perfume musgoso y sí, lleva Neroli, pero no es el protagonista en la composición. Es un perfume que utiliza el Neroli como pretexto para darle un envolvente a esas notas verdes. Si este perfume, en lugar de acompañar a esas notas musgosas o verdes, el Neroli la hubiera acompañado otra flor blanca como el nardo o como el jazmín, creo que hubiera funcionado igual de bien. También lleva bergamota, que adquiere bastante protagonismo en esta fragancia. Y por si fuera poco, lleva cuero, que es una de mis notas favoritas, lleva lágano y también lleva un fondo animálico súper característico en las creaciones de Francesca, que no está declarada la nota, pero yo pienso que debe de ser civeta. Así que esto lo tengo que meter dentro de mis descubrimientos perfumísticos de 2022 por ser el único perfume de mi colección que lleva Neroli. El cuarto que saco es otro perfume verde musgoso. También ha sido uno de los grandes descubrimientos de este año por culpa de la antojadora Lo Lamento Tanto. Y se trata de Coven de Andrea Mac. Como os decía, se trata de un perfume verde musgoso. Entre sus notas encontramos musgo de roble, gálbano y cedro. Es un perfume original y diferente a todo lo que yo había olido con anterioridad. Este perfume lo conocí porque Lola me mandó unas muestrecitas en una bolsa, y es que la bolsa entera olía a esto y yo me puse a olisquear todos los perfumes hasta que di con cuál era. Es un perfume que no tiene tanta fama como se merece. Yo considero que está incluso un poco oculto dentro de la perfumería nicho, pero si os gustan los perfumes verdes con un punto seco, diferente, a la vez súper sexy, esto tanto en la piel de un hombre como en la piel de una mujer es una pasada. Este lo tenéis que probar. Es súper adictivo y además es que dura el día entero. Coven de Andrea Mac. El quinto perfume que os traigo lo probé por una muestra que me llegó y desde entonces fue fijación total, hasta que mis amigas me lo regalaron por mi cumpleaños. Se trata de el perfume de Olivere Escapade à Byzance o Escapada a Bizancio en concentración eau de parfum, y es un perfume complejo a la vez que muy original. Es un perfume oriental, como os podéis imaginar por su nombre, y entre sus notas encontramos jengibre, azafrán, clavo de olor, incienso, benjuí y vainilla, y además tiene una parte cítrica. Mirad, yo además del jengibre y los clavos de olor, la nota que más le siento es el incienso. Si os gustan los perfumes de incienso bien equilibrados,
que no sea como está detrás de un paso o debajo de un botafumeiro, sino un incienso bien integrado donde se sienta esa nota pero sin eclipsar. Este perfume os va a gustar casi seguro. Es dentro de la colección de Eau de Parfum de Oliver el que más dura y el que más proyecta, sin tener absolutamente nada que envidiarle a los extractos de perfume en cuanto a rendimiento. Y como os decía, me lo regalaron mis amigas por mi cumpleaños, que es en verano, que es una época en la que, como podéis imaginar, a esto no le pude dar mucho uso y estaba deseando que llegara el invierno para darle caña. También es completamente unisex. A mí me encanta cómo me queda este perfume y además me lo suelen halagar bastante cada vez que me lo pongo. Y si queréis algo original, algo diferente, si os gusta la nota de incienso sin que el perfume sea especialmente retador, sino que buscáis algo en el que el incienso se sienta pero sea fácil de llevar, esto me parece una alternativa increíble. Además, no está nada mal de precio tratándose de un perfume de calidad nicho. El sexto perfume que os traigo ha sido uno de los descubrimientos de 2022 más recientes, ya que fue un lanzamiento de octubre. Lo he sacado en el canal y no es otro que Cherry Fever de L'Union. Este es un perfume que en cuanto salió por la pirámide olfativa ya sabía que me iba a encantar. Mi sorpresa fue aún mayor cuando lo adquirí y lo probé en piel porque me pareció una maravilla. A día de hoy se ha convertido en uno de mis perfumes de cabecera y además en estas navidades ya fue mi perfume del día de Nochebuena. Todo el mundo que huele este perfume le encanta. Para mí ha sido una de las compras más acertadas de este 2022. Si estáis pensando en Navidad en regalar algo con un punto de originalidad, de distinción y queréis causar sorpresa, de verdad este perfume os lo recomiendo. El siguiente que os traigo también se ha pasado ya por el canal. Es nuevamente un lanzamiento de este 2022 y es el perfume de Libre Le Parfum de Yves Saint Laurent. Mirad, yo al igual que el anterior, pero en otra escala de precio, este perfume también lo he recomendado muchísimo estas navidades cuando alguien me ha preguntado o bien qué perfume me pido para Reyes o bien qué perfume puedo regalar, porque me parece que es un acierto seguro. Es un perfume muy de actualidad, tiene una excelente proyección, dura muchísimo y tiene unas prestaciones que yo considero superiores a lo que se está haciendo a día de hoy en la perfumería comercial. A mí el aroma que tiene me encanta, tiene notas de lavanda, vainilla y miel súper bien integradas, es un perfume que está balanceado súper bien. Para mí, de los 4 perfumes que hay dentro de la colección Libre, este es el mejor con muchísima diferencia. Tiene un secado en piel que es precioso y difícilmente os equivoquéis regalando este perfume. Lo han sacado como perfume de mujer, aunque desde mi punto de vista esto es muy unisex. Si este perfume se lo dais a probar a un chico, sin decirle que es un perfume de mujer, probablemente os diga que les gusta para ello. Por esa nota de lavanda, yo lo considero uno de mis grandes descubrimientos de este año porque ha sido un perfume que me ha hecho, digamos que, reconciliarme con la perfumería comercial. El siguiente perfume es de una marca que yo he descubierto este año, aunque casi todas sus creaciones son anteriores a este año. Se trata del perfume Dimen Pomme de Bastille. Es un perfume que me ha encantado porque, al igual que el anterior, lleva lavanda, que no es una de mis notas favoritas, pero está tan bien combinada con esas notas lactónicas, con el cardamomo, que lo hacen súper especial y adictivo. Es un perfume que inspira calma y tranquilidad. También me parece que es una excelente idea para regalar estas navidades. Ya os comenté en el vídeo que hice sobre la marca que tanto este como el de Un de Toi Soleil son los que más me gustaron. También son los que considero que son más apropiados para regalar si no conocéis los gustos perfumísticos de la persona. El último perfume que os traigo ha sido un lanzamiento de este año. Es un perfume que tiene un precio típico de perfumería comercial tirando para los low cost, pero con una calidad de perfumería nicho. Se trata de la marca Mr. Waldron, una marca indie que además es gaditana. ¡Ole! Y el perfume en cuestión es Kiomu. Os lo enseño. Mirad, me encanta la botella, es negra pero a la vez se ve por dónde va el líquido, que es de agradecer. De este perfume tenéis el unboxing, así como las primeras impresiones en mi Instagram. Lo he dejado en las historias que se guardan para que lo veáis cómo viene, porque también me parece una excelente opción para regalar por navidades. Este perfume tiene muchísimas notas, la verdad es que la primera vez que las vi me parecieron bastante contrapuestas entre sí, pero está tan bien hecho que el resultado final es de un perfume sumamente armónico.
Las notas que yo más le siento o que más salen en mi piel son el azafrán, la rosa y el osmanto, aunque también lleva almendra, sándalo y algunas maderas. A ver. Mirad, a mí este perfume creo que el motivo por el que me gusta tanto es porque me recuerda, aunque de lejos, a un perfume que yo usé durante mi época universitaria. Y creo que es el perfume del que más botellas habré gastado a lo largo de mi vida. Sí, mi universidad duró un montón de años. El perfume del que os hablo es el de Ricci Ricci, de Nina Ricci. Os dejaré por ahí la foto, porque no es el típico de la manzanita, sino uno que sacaron en concentración de perfume y que, por cierto, alerta, descatalogado, no digo más. Yo soy la primera que me lo voy a aplicar cuento y que me voy a pillar un bote porque el día que se deje de fabricar eso, mira que ahora no lo uso, pero me recuerda tanto a mi época universitaria que quiero tenerlo antes de que sea imposible. Y como os decía, este perfume en su salida me recuerda muchísimo a ese otro. Creo que en su pirámide olfativa ambos comparten, digamos que la misma estructura. Lo que pasa es que, bueno, pues al secar ambos van por derroteros distintos. Yo conforme seca le noto más la nota de almendra y también la de azafrán. Es un azafrán, para que os hagáis una idea, por si os queréis hacer una composición mental, se parece un poco al azafrán que se usa en el perfume de Ángel o Demonio, pero como os decía, no es una nota que predomine sobre las demás. Digamos que cada nota tiene su momento, tienes que centrar tu atención si quieres captar todas ellas, porque están súper bien balanceados. Yo no podría deciros qué nota resalta más, a veces pienso que es la almendra, otras pienso que es el azafrán y otras creo que es el osmanto. Me gusta porque lo considero un perfume que, además de ser súper versátil, es muy camaleónico. Creo que en cada piel tiene un sentido completamente diferente, completamente unisex. Es un perfume que yo estas navidades voy a regalar, porque además de que me parece que está súper bien hecho y tiene un aroma riquísimo, creo que es súper versátil, tiene un precio más que asequible para la calidad que tiene y además yo considero que es una forma de favorecer a estas pequeñas casas indie que tanta falta hacen en la perfumería. Yo creo que la compra de perfumes de este tipo tiene muchas implicaciones, no solo la de favorecer negocios locales o de proximidad, sino que apoyar este tipo de marcas hacen que estas puedan crecer y puedan seguir trayéndonos al mercado unas alternativas originales, más sostenibles y sobre todo que no vayan en la línea de esos cánones que nos imponen a día de hoy en la gran industria de la perfumería. Y ya para terminar, el número 10 de esta colección ha sido un perfume que, al igual que el primero, no tengo. Es un perfume que desde que lo descubrí, maldita la hora, se ha convertido en mi obsesión, pero está en mi lista de los Reyes Magos, así que no sé si me he portado lo suficientemente bien como para que me lo traigan. Y se trata del perfume que os dejaré por aquí, de Perris Monte Carlo Absoluto de Osmanto. Como su nombre indica, es un perfume que se articula en torno a la nota principal del osmanto. Y es que huele a eso, es un perfume que huele a osmanto, una nota súper realista, súper bien hecha. Además, está como acompañada por bálsamo de Toulouse y de ládano, y el resultado final es un perfume con un carácter marcadamente animálico. O sea, yo no sé qué lleva, pero en mi piel, como evoluciona ese perfume, adquiere un punto animálico súper sexy, súper guay. Yo tengo muchos perfumes con osmanto, de hecho algunos de ellos os los he enseñado. Es una nota que para mí era como un, bueno, sin más, pero ha sido descubrirla en este perfume y convertirse en una de mis notas favoritas. Lo descubrí en septiembre creo que fue y desde entonces está en mi radar a más no poder. Y nada, tanto este como el primero, que son los que tengo en mi wishlist, pero en lo más alto, sé que con suerte en 2023 acaben viniéndose a la colección. Así que nada chicos, este ha sido mi repaso de 2022. Son todos los perfumes que para mí han marcado este año, algunos por su originalidad, algunos por su calidad, otros son marcas nuevas que me han encantado. Y nada, quiero saber cuál ha sido vuestro resumen perfumístico del año. ¿Qué marcas habéis descubierto? ¿Qué perfume habéis descubierto a lo largo de 2022? Que os haya sorprendido, que hayáis adquirido, que tengáis en vuestra lista de deseos. Contadme. Y ahora sí que sí, ya me despido. No sé cuándo subiré este vídeo. A ver si me doy prisa con la edición, que de verdad es que es con lo que más tardo. Aunque creo que ya poco a poco le voy cogiendo yo el tranquillo a esto. Pero por si la cosa se demora, felices fiestas, feliz año nuevo. Que paséis unos buenos reyes, que os traigan muchas cositas, sé bueno.
y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!